¿Qué tal amigos y amigas del canal, de nuestra página de Facebook, así como de nuestros seguidores del blog en la web? El día de hoy estaré haciendo una breve introducción al uso y consulta de la herramienta del tarot, en especial del tarot Zen de Osho. Los inquietantes naipes que integran el tarot han sido objeto de diversos enfoques. El más frecuente los considera como un artefacto divinatorio. El más inquietante los reconoce como páginas del legendario libro de Thoth, dios de la sabiduría, contador de las estrellas, inventor de la escritura, maestro de la palabra de poder y de su correcta pronunciación. Esto en el antiguo Egipto. La primera tendencia ha producido una lamentable literatura consistente en manuales plagados de recetas para leer la aventura. La segunda abunda en confusas especulaciones esotéricas que casi siempre encubren ideologías discutibles. El presente video no incurre en ninguna de ellas, pues al contrario, lo que se intenta es demostrar la renuncia a ambos enfoques. Quienes ven en el tarot el libro de Thoth, que no es otro que aquel llamado Hermes Trismegisto, gran figura de la alquimia, personificación del discurso divino, recurren a una metáfora que expresa la convicción de que todos sus símbolos son portadores de conocimiento. Pero lo más difícil de todo es determinar en qué consistía el conocimiento de estas personas, a estos grupos, los Rosacruces, aficionados a la cábala, teósofos y ocultistas de diversas tendencias que presentaron en esta baraja un posible modelo del universo. Cabe mencionar que no hago mención única y exclusivamente a un modelo intelectual que propende una explicación, sino más bien a una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia. En este sentido, conocer no implica disponer de una teoría de un conjunto de informaciones, sino que al contrario, ante todo devenir consciente y así transfigurar la existencia. Con este video no pretendo asumir los riesgos de una metafísica, sino el modelo de la vida anímica como tal. Una de las tesis o bien material de respaldo que apoya esta teoría es la basada en la idea fundamental del Dr. Carl Gustav Jung, quien fue uno de los precursores de la base en la que en el alma hay un proceso autónomo, independiente de las circunstancias, que aspira a una meta, al que denominó el proceso de individuación. Esa es la meta a la que se aspira según Carl Jung. De esta manera es que nos llegamos a encontrar con dos sujetos de la existencia. Por una parte, el sujeto consciente, el yo, más o menos diurno, pero por la otra parte, el sujeto integral de tal proceso autónomo, con el cual yo puede cooperar o luchar y al que habitualmente desconoce. Este segundo sujeto, según lo describe Carl Jung, lo denominó como el sí mismo. El punto es el siguiente, el punto aquí quiero llegar es el siguiente. El legado que nos abre el pensamiento de Carl Jung consiste en la explicitación y aproximación a este drama íntimo que, si bien compromete la faceta consciente de la personalidad, acaece en gran parte más allá de sus fronteras, en esa región misteriosa llamada el inconsciente. Es por ello que el proceso de individuación no se expresa por conceptos que tengan que ver con nuestra conciencia, sino más bien por símbolos que abarcan tanto la conciencia como el inconsciente. Pues bien, tomando como base este lenguaje de Jung, es que podemos desplegar en el tarot una especie de mapa de este viaje interior, en el cual todos nos hallamos embarcados. No obstante, el mismo Jung fue quien reformuló la idea de que obsesionaba tanto a los alquimistas como a quienes con sus escalas de símbolos son un recordatorio para un orden de meditaciones íntimas. El tarot se revela como un ordenamiento simbólico sorprendentemente adecuado para tan amorosa meditación. Pero ¿cuál es el mito que debemos devotar con base a la herramienta del tarot? Pues es simple, es la adivinación como tal. Si por tal entendemos no tanto la predicción de acontecimientos como la comprensión del destino, entonces la adivinación no consiste sino en la revelación del proceso alquímico, proceso que el mismo Heráclito en el siglo V a.C. reconocía como el carácter, este ethos, ¿verdad? El cual es para los hombres su destino, o lo que se conoce como su daimon. Por lo que de la misma manera presiento aquí, ¿verdad? Esa misma convicción que llevó a inscribir en la entrada al oracular templo de Apolo en Delfos la máxima: conócete a ti mismo. El ethos es el genio configurador del destino.
Conocer el propio destino implica reconocer la propia índole, porque si en la existencia no nos hallamos comprometidos en un proceso anímico autónomo que tiene una meta, esta constituirá nuestro destino. Y los acontecimientos que no son sino las situaciones a través de las cuales discurre nuestro viaje, solo devienen transparentes una vez comprometidos como tales. Las imágenes del tarot no significan personas, cosas y acontecimientos, sino que proyectan a las personas estas mismas cosas y acontecimientos dentro del contexto de la ineludible odisea anímica. De ahí que puede afirmarse que cuando se consulta al tarot, no son las cartas lo que hay que leer. Lo que se debe de leer es la propia vida. Los símbolos no se resuelven en situaciones, sino que sugieren el significado de las mismas. Por ello, recogen lo que hay de más inmediato en la experiencia básica, que es siempre nosotros mismos, nuestras pasiones sordas, nuestros deseos inconscientes, para destilarlo en comprensión, esto es, en conciencia. Por ende, como un medio de autoconocimiento, de descubrimiento del ethos, el tarot es por lo mismo un medio de reconocimiento del daimon, que orienta el viaje del que somos, a menudo sin sospecharlo, punto de partida, transcurso y meta. Así que, eludiendo las exageraciones y estas supersticiones que amenazan a toda aproximación al tarot, es que he creado este video para ayudar a conocer la riqueza de sus símbolos y con ello a conocernos nosotros mismos. Pero, ¿qué es el tarot Zen de Osho? Osho se concentra en transmitir la sabiduría única del Zen, porque según nos afirma, el Zen es la única tradición espiritual cuyo acercamiento a la vida interior de los seres humanos ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo relevante para la humanidad contemporánea. A diferencia de otras religiones que han caído presas de la adoración de héroes y del dogmatismo, el Zen insiste en la capacidad única de cada ser humano para alcanzar la iluminación o la libertad de las ilusiones del ego creadas por la mente, e insiste en que esta capacidad solo se puede realizar a través de la meditación, no siguiendo ciertos rituales, adhiriéndose a un conjunto de reglas o imitando el ejemplo de otros por muy dignos que sean, sino solo con una atención alerta y sin juicios de valor a los propios pensamientos, las acciones y los pensamientos. Cuando practicamos esta vigilancia, este enfoque meditativo de la vida, pronto traemos la conciencia de que cada uno de nosotros contiene un centro de vigilancia inmutable, imperturbable y eterno. Un centro que tiene la capacidad de ver la vida como una gran aventura, una obra de teatro, una escuela de misterio y finalmente, o como así usted pretenda o quiera verlo, un viaje dichoso sin otro propósito que más allá de deleitarse en cada paso del camino. En palabras de Osho, es la capacidad de no adorar a los budas, sino algo más fenomenal, convertirse en el propio Buda, no seguir a los demás, sino de desarrollar la conciencia interior que aporta una cualidad de luz y amor a todo lo que hacemos. Es el mismo caso que cumple la norma de Jesucristo o del arquetipo Cristo en lo que es la cultura occidental. Precisamente es este el punto al que se pretende llegar. Buda no era budista, Cristo muchísimo menos era cristiano. En palabras de Osho, según lo vemos, siempre ha sido más que un simple orador o filósofo. En la comunidad de amigos que le ha rodeado, ha creado una atmósfera donde las verdades de las que este personaje habla pueden ser experimentadas directamente. Recorrer el camino en compañía de Osho no es retirarse a las montañas. Aclaro esto para evitar en sí lo que es el ascetismo, para llevar una vida de reposo, etcétera, lejos de la plaza, del mercado, haciendo o cayendo en el fenómeno de Zaratustra de Nietzsche. Por el contrario, es comprometerse totalmente en la tarea de despertar a través de una rica variedad de meditaciones, terapias de sanación física y psicológica, muchas risas y juegos y dosis saludables de creatividad y trabajo duro. Incluso los altibajos de las relaciones amorosas tienen su lugar en el viaje para descubrir quiénes somos. Es en el contexto de este enfoque de la vida
de este compromiso de hacer de toda la vida una meditación, que se creó esta baraja del tarot y está dedicado al Buda dentro de cada uno de nosotros, o al Cristo dentro de cada uno de nosotros. En sí, esa es la manifestación como tal de ese misterio en su manifestación de un hecho religioso como tal. Eso es muy personal. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto. El Buda no es el monopolio de nadie, por ende no es el copyright de nadie, no es pertenencia, porque ahí es cuando tenemos que librarnos de nuestro ego. Al contrario, es el ser más íntimo de todos. No hace falta ser budista para ser un Buda. Ser un Buda trasciende todos los conceptos de las religiones. Es un derecho de nacimiento de todos. Convéncelo para que venga contigo a tus actividades diarias y comprenderás lo que te estoy diciendo, para que todo en tu vida se convierta en una meditación, en una gracia, en una belleza, por ende en una bendición. Pero conozcamos un poquito más de esta herramienta. El tarot como tal ha existido durante miles de años, desde el antiguo Egipto o incluso antes. El primer uso conocido del tarot en el oeste fue en la Edad Media. Durante esos tiempos turbulentos, las imágenes del tarot se utilizaban como código para transmitir las enseñanzas de las escuelas medievales de misterio. Con el tiempo, el tarot ha sido utilizado de muchas maneras, como una herramienta para predecir el futuro, como un juego de salón, alegre, una forma de reunir información oculta e invisible sobre diversas situaciones, etc. Algunos dicen que el número de tarjetas se basa en el número de pasos que el niño Siddhartha capa para convertirse en Gautama Buda, tan pronto como él así nació. Caminó 7 pasos hacia adelante y 7 hacia atrás en cada una de las 4 direcciones cardinales, dice la leyenda, y esto se convirtió en el modelo para las cartas menores del tarot o los arcanos menores. Además de estas 56 cartas de los arcanos menores, el tarot contiene 22 cartas adicionales, los arcanos mayores, que cuentan la historia completa del viaje espiritual humano, desde el primer paso inocente del tonto, reflejado en la carta del tonto, hasta la culminación del viaje representado por la carta de finalización. Encontramos en los arcanos mayores las imágenes arquetípicas que nos conectan a todos como seres humanos. Esas hablan de un viaje de autodescubrimiento que es absolutamente único para cada individuo, mientras que las verdades fundamentales que hay que descubrir son las mismas, independientemente de la raza, del género, la clase o de la educación religiosa. En la cubierta tradicional del tarot, este viaje de autodescubrimiento era percibido como una especie de espiral, en la que cada finalización llevaba a la reentrada del tonto. En este mazo, sin embargo, se ha añadido la carta maestra. Esta carta nos permite dejar atrás la espiral para dar un salto desde la rueda de la muerte y el renacimiento. La carta maestra simboliza la trascendencia última del viaje en sí mismo, una trascendencia que solo es posible a través de la disolución del ego individual y separación en la iluminación. El tarot Zen de Osho definitivamente no es un tarot tradicional en el sentido de que se juega con la predicción. Eso es muy importante de aclararlo para romper un poco el mito y el tabú con respecto a la palabra tarot. Tiene que romperse este mito porque el tarot Zen de Osho no es el tarot de Marsella como tal, no trabaja la predicción, eso es astrología. En esta herramienta lo que estamos haciendo es utilizando la psicología para comprender, digamos, un hecho diferente, trascender un poco. Más bien se trata o pertenece a o comprende lo que es el juego trascendental del Zen, que refleja el momento, presentando de manera inquebrantable lo que está aquí, ahora, sin juicios, muchísimo menos comparaciones. Este juego es una llamada de atención para sintonizar con la sensibilidad, la intuición, la compasión, la receptividad y el coraje y la individualidad. Este enfoque en la conciencia es una de las muchas innovaciones de los sistemas antiguos y el pensamiento del tarot que pronto se hará evidente para los usuarios experimentados a medida que empiezan a trabajar con el tarot de Osho. Estas 22 cartas están enumeradas con números romanos del 0 al 21 en esta baraja y representan los temas centrales y arquetípicos del viaje espiritual humano. La carta maestra, que simboliza la trascendencia, no tiene número.
Cuando una carta arcana mayor aparece en una lectura, tiene un significado muy especial más allá de las cartas de los arcanos menores. Nos dice que nuestras circunstancias actuales nos ofrecen la oportunidad de examinar uno de los temas centrales de nuestro propio viaje espiritual. Será particularmente útil examinar otras tarjetas en referencia a este tema central. Por ejemplo, tener lo que es el trabajo sobre qué me dice el hecho de que haya estado trabajando demasiado. Por ejemplo, la carta del agotamiento, sobre mi necesidad de autoexpresión, la carta de la creatividad. Cómo estoy frustrando mi progreso en el viaje hacia la creatividad, poniendo toda mi energía en mantener la máquina en marcha. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Si no hay cartas de arcanos mayores en la lectura, lo más probable es que la situación actual sea una subtrama transitoria del mayor juego de tu vida. Eso significa que no es importante o que deberías sentirte tonto por estar tan fuertemente afectado por ello, pero la misma ausencia de grandes arcanos puede asegurarte que esto también pasará. Y más tarde podrías preguntarte de qué se trataba todo este alboroto. Por último, si hay cartas importantes en una lectura, puede indicar que se está produciendo un cambio importante en las escenas y los personajes de la obra. Hay momentos de hecho en los que la profusión de las cartas mayores, arcanas mayores, es tan abrumadora que tal vez quieras elegir una de ellas, la que te golpea con el mensaje más clerical, con el más fuerte mensaje, como la pieza central de una nueva lectura para ayudarte a entender lo que estás enfrentando ahora. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. En nuestro próximo video te contaré aún más de los usos y beneficios de esta herramienta, así como nuestro programa de atención personalizada online. No olvides dejar tu like. Nos vemos.